Como primer punto a tratar se dará la definición de hidrocarburo aromático, junto con un poco de historia y ejemplos. En segundo lugar, se explicarán las reglas de nomenclatura del benceno y sus derivados. Luego, se verán las propiedades físicas y químicas en las que se pondrá más atención a las reacciones químicas más comunes de los aromáticos. Seguidamente se explicarán las reglas de nomenclatura de los compuestos policíclicos con anillo fusionado y con anillo no fusionado. Y por último se presentarán algunos ejemplos que tengan presencia de compuestos aromáticos y que sean aplicados en la medicina. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos derivados del benceno. El benceno tiene tantos átomos de hidrógeno como átomos de carbono en su fórmula molecular, 6 carbonos, 6 hidrógenos. Fue aislado por primera vez por Michael Faraday en 1825, pero él en su tiempo lo llamó bicarburo de hidrógeno, y él lo aisló del gas de alumbrado, que en esa época se utilizaba para la iluminación en las lámparas. Se les llama hidrocarburos aromáticos porque los primeros compuestos que ellos obtuvieron eran de fuentes fragantes, como lo son los bálsamos, las resinas o los aceites esenciales. Pero conforme se fue avanzando en el estudio de estos compuestos, se les dejó el término aromático no por su olor, sino para referirse a esta clase de compuestos que contienen anillos de 6 miembros con enlaces dobles parecidos a los del benceno. Estas estructuras que ustedes pueden ver aquí se llaman formas resonantes y fueron propuestas por Auguste Kekulé en más o menos 1866 por esos años. Pero ninguna de estas estructuras por sí sola describe la forma correcta de los enlaces en la molécula real del benceno. Por lo que para explicar de una mejor manera las cualidades únicas de sus dobles enlaces, se creó este nuevo símbolo, que representa un híbrido de resonancia. Más adelante se les va a explicar cómo es que la resonancia les da a los compuestos aromáticos una gran estabilidad. A pesar de que esta estructura representa mejor las características del doble enlace, en realidad se siguen usando estas porque facilitan el manejo y su representación. Algunas características específicas del benceno y de sus derivados es que tienen hibridación sp2, que su geometría es plana y que por el mismo hecho de ese tipo de hibridación es considerado un compuesto insaturado y se esperaría que reaccionara por adición como lo hace un alqueno o un alquino. Pero una de sus características más especiales es que reacciona por sustitución, como lo haría un alcano, que es un compuesto saturado. Y esto es debido a que sus enlaces son mucho más estables que los que se esperaría de una hibridación sp2. Es decir, que estos dobles enlaces realmente son muy difíciles de romper. Entonces, es mucho más fácil que sufran una reacción en donde tengan que sustituir uno de los hidrógenos a que tengan que romper el doble enlace y conformar un enlace simple. Claro que eso no quiere decir que no suceda. Sí se pueden dar reacciones de adición, pero necesitan de condiciones especiales, como tener altas temperaturas y presiones muy grandes. Y esas condiciones, tanto como para la naturaleza como para la industria,
no son factibles. Por eso es que tienen reacciones de sustitución. Otro ejemplo de lo que es un compuesto aromático, además del benceno, que por sí solo es un compuesto aromático, está en el benzaldehído. El benzaldehído es un líquido incoloro que es obtenido a partir del aceite de almendras amargas, de cerezas y de duraznos. Quiero que observen esta molécula que está aquí. Es una molécula de benceno. Esta zona roja representa la zona en donde está la mayor densidad electrónica. Y quiero que les quede claro que a pesar de que tiene hibridación sp2 y que tiene 3 dobles enlaces, esto no es un alqueno, porque muchas de sus características son diferentes. Como les comentaba antes, su tipo de reacción, que no es por adición, sino que sustitución. Y también está su ángulo de enlace, que es de 120 grados, su distancia carbono-carbono, que es de 140 partes por millón, su distancia carbono-hidrógeno, que es de 108 partes por millón. También tienen la deslocalización electrónica, lo que aumenta su estabilidad y hace que sus enlaces sean muy fuertes. Y lo que quiere decir es que aquí los electrones cubren una mayor parte de la molécula y están mucho más cerca del núcleo. Otro punto importante a tocar es que los aromáticos tienen una clasificación. Se dividen en benceno y sus derivados, en policíclicos, que pueden ser con anillos fusionados y con anillo no fusionado. De los derivados del benceno, se tiene que son compuestos que usan como base el benceno y que se ha sustituido uno de sus hidrógenos por otro elemento o un grupo, un compuesto, que en este caso se sustituyó un hidrógeno por un metil. Y este compuesto de aquí se llama tolueno, que sería su nombre común, y su nombre IUPAC sería metilbenceno. Después están los hidrocarburos con anillos fusionados de benceno, que serían estos que están aquí. Su miembro más sencillo es el naftaleno, que es un sólido blanco que se volatiliza muy fácilmente y se produce de manera natural cuando se quema combustible. Y por último se tienen los hidrocarburos aromáticos policíclicos con anillo no fusionado. Consiste en 2 anillos de benceno, que los pueden observar aquí, unidos por un enlace simple. Un ejemplo de este tipo de compuestos es el bifenilo, que es un sólido cristalino que puede ir desde ser incoloro hasta tener un color amarillo claro. Ahora se va a estudiar la nomenclatura de compuestos aromáticos. Las sustancias aromáticas, más que cualquier otra clase de compuesto orgánico, han adquirido un gran número de nombres no sistemáticos. Aunque hay que evitar el uso de tales nombres, las reglas de la IUPAC permiten conservar algunos de los más difundidos, por lo que es importante que ustedes lo sepan para poder reconocerlos en cualquier momento. Entre los nombres comunes que son aceptados se tiene el benzaldehído, el ácido benzoico, el estireno, la acetofenona, el fenol, anisol y anilina. Después se tienen nombres sistemáticos como benzencarbaldehído, ácido benzencarboxílico, vinilbenceno. Solo quiero recalcarles que el vinil es este sustituyente de acá. Continuando con la identificación de los otros nombres, este es fenilmetilcetona, este es bencenol,
metoxibenceno y benzenamina. Ahora vamos a explicar la nomenclatura IUPAC de compuestos aromáticos. Para nombrar esta clase de compuestos se deben de seguir las siguientes reglas. Primero se debe identificar la cadena más larga, que sería esta estructura de acá, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, mientras que esta tiene 1, 2, 3. Ahora que identificamos nuestra cadena principal, tenemos que numerarla. Este sería nuestro carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo ahora la numeración y el nombre de nuestra cadena principal, que es benceno, podemos pasar a nombrar nuestro sustituyente. Como ustedes observan, son 3 carbonos con enlaces simples. Eso quiere decir que es un propil. Para escribir el nombre se divide en 2 partes. Se pone el nombre de la cadena principal y el nombre del sustituyente. En los casos en donde solo se tenga un sustituyente, es posible omitir el número del carbono en que se encuentra, pero solo cuando existe un sustituyente. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el nitrobenceno. Tenemos aquí esta como la cadena principal de 6 carbonos, benceno, y este sustituyente como nitro. Solo quiero recordarles que cuando ustedes vayan a escribir el nombre, se tiene que hacer de manera alfabética, y que si tienen prefijos como di, tri o tetra, esos no forman parte del nombre. O sea que si ustedes tienen dimetil, ustedes no van a poner este sustituyente utilizando esta letra, sino que lo van a ubicar utilizando la M, porque la D no forma parte de su nombre. Ahora vamos a volver a repasar las reglas haciendo un ejemplo con este compuesto. Como les dije, primero se evalúa cuál es la cadena más larga, que sería pues esta estructura, y luego se comienza a numerar. Numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de que se ha numerado la cadena principal y una vez que ya se sabe su nombre, porque sabemos que es benceno, se identifican cuáles son los sustituyentes. Este es un etil, este es un etil y este es un metil. Entonces el nombre final quedaría 1, 2, dietil, 3, metil, benceno. Si el sustituyente de esta estructura tiene mucho más carbonos que el anillo de benceno, entonces se intercambian los papeles y el sustituyente pasa a ser el anillo del benceno. Si observan, aquí se tienen 6 carbonos y esta estructura de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene uno más. Por lo tanto, esta es nuestra cadena principal. Entonces, el nombre de este compuesto es el heptano, porque tiene 7 carbonos y enlaces simples. Y cuando el benceno funciona como un sustituyente, se llama fenilo. Claro que cuando está en la cadena, se le quita la O
y queda como fenil. Este de aquí se llama 2, que es el número donde estaría como sustituyente fenil heptano. Otro grupo sustituyente que es muy importante de ver es el grupo bencilo, que es cuando se tiene un anillo de benceno unido a un carbono y 2 hidrógenos. Entonces vamos a repasar las reglas de nomenclatura de nuevo. Primero se tiene que encontrar la cadena más larga, que a simple vista ustedes pueden ver que es esta, pero hay que contarla para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Y el benceno que ya sabemos que tiene 6. Entonces aquí el benceno está funcionando como un sustituyente que se llama fenil. Fenil, que está en el carbono número 1. 3, 4, 5 y 6. Entonces se pone el número en donde se encuentra el sustituyente, el número de carbono, el nombre del sustituyente, que ahora sabemos que es fenil, y el nombre de la cadena principal, que es heptano. Otro punto a tener en cuenta es que cuando un benceno está disustituido se nombra de manera diferente y se utilizan prefijos orto, meta y para. Es una posibilidad. Claro que la UPAC prefiere el uso de la numeración, pero es importante que ustedes sepan esta otra manera de nombrarlo. Como se puede observar, se conoce como posición orto si ocupa estos lugares. Si nosotros ponemos como carbono número 1 este y comenzamos a numerar hacia nuestro lado derecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, las posiciones orto siempre son cuando se tiene un sustituyente en el grupo 1 y se tiene un sustituyente en el grupo 2. Entonces, tanto si ustedes deciden, o sea, no es que ustedes lo decidan, sino que si tienen aquí un sustituyente, digamos que aquí tenemos este sustituyente y aquí tenemos otro. Entonces, este va a ser 1 y este va a ser 2. Y siempre que ocupe la posición 1 y 2, se llamará orto. La posición meta son los números 1 y 3. Y también va lo mismo para el otro lado. 1 y 3. Y la posición para es 1 y 4. Entonces, recuerden que esto solo se puede dar cuando hay dos sustituyentes. Si hay más de dos, esto ya no aplica. También tienen que saber que esta clase de sustituyentes le da un nombre especial al benceno. Si tiene un metil, se llama tolueno. Si tiene este grupo funcional, se llama benzaldehído. Si tiene este otro grupo, se llama anilina. Si tiene este grupo, se llama fenol. Si tiene este grupo, se llama acetona. Si tiene este, se llama estireno.
y si tiene este de aquí se llama ácido benzoico. Estos nombres y las estructuras de cómo están conformados están en diapositivas anteriores cuando yo estaba explicando el nombre común. Sí se puede usar y hay que recordar que en realidad la IUPAC prefiere utilizar pues los nombres que son, como este que sería tolueno. Si solo tuviera un sustituyente, la IUPAC lo nombraría metilbenceno. Pero eso no quiere decir que esté mal, porque las reglas de la IUPAC sí aceptan nombres comunes. Entonces, para armar el nombre se hace lo siguiente. Primero se evalúa cuál es el grupo funcional que tiene mayor prioridad, cuál es el sustituyente con mayor prioridad. En este ejemplo, el que tiene mayor prioridad es este. Entonces, el otro, que está en la posición número 4, porque el que tiene mayor prioridad siempre va a ir en el primer carbono, podemos ver que es un cloro. Y está en la posición 1, 4. Entonces se pone para cloro, porque siempre se pone aquí el sustituyente que es diferente al principal, y se pone benzaldehído, porque el sustituyente principal con mayor prioridad viene a formar parte en el nombre de la cadena principal, que sería este. El nombre IUPAC sería 4, porque este sigue siendo pues el carbono principal, el grupo de mayor prioridad, clorovenzaldehído. Las reglas que se le explicaron anteriormente no aplican si el benceno tiene más de 2 sustituyentes, como pueden observar aquí. Ya hay 3, aquí incluso hay 4. Entonces los prefijos orto, meta y para ya no se utilizan. Pero a pesar de eso, siempre se va a respetar lo que son las reglas de la nomenclatura, que se tienen que poner los sustituyentes de manera alfabética, de que al momento de poner la numeración siempre se va a buscar que el segundo sustituyente tenga pues el número más bajo posible, y que si aún así ustedes tienen duda o hay otra manera de numerarlo en donde ustedes observen un empate, entonces se va a numerar de tal manera de que el tercero o el cuarto sustituyente tenga el número más bajo posible, hasta que ustedes pues encuentren un punto de diferencia. Entonces, repasemos de nuevo la nomenclatura de lo que serían estos compuestos con este ejemplo. Primero se ve cuál de todos estos pues tiene más prioridad. En este caso serían los sustituyentes metil. Y comenzaríamos desde aquí para que la numeración sea lo más baja posible. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, una vez tenemos la numeración y hemos identificado los sustituyentes, tenemos 2 metil y un bromo, pondríamos 4 bromo porque se nombra de manera alfabética, 1, 2 dimetil benceno. En este caso en particular, si ustedes tienen más de 2 grupos metil, la cadena principal no se nombra tolueno. Ahora, si se fijan en este ejemplo, aquí el que tiene mayor prioridad sobre los metiles es el alcohol, entonces la cadena principal se llama fenol.
Y los sustituyentes, cuando hacemos la numeración, nos quedarían en 1, 2, 3, 4, 5. En 2, 5 dimetilfenol. Ahora aquí tenemos esta molécula que es el 2,4,6 trinitrotolueno. Ese es el nombre que ocupa pues un nombre común, pero la UPAC utiliza otro, sobre todo porque aquí quien tiene prioridad no es el sustituyente metil, sino que es el nitro. Entonces, comenzando a numerar desde esa posición, nos quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Y el nombre UPAC sería 2-metil 1,3,5 trinitrobenceno. Hay que recordar que en el caso en donde se tengan halógenos, uno tiene que escribir el nombre completo del elemento. En este caso, en el ejemplo anterior, es bromo. Este cuadro que se les presenta aquí, esta tabla, es para que ustedes tengan una mayor facilidad de ver quién tiene mayor orden de prioridad. Entonces comienza de aquí abajo hacia arriba. Los de arriba tienen mayor orden de prioridad que los que están aquí abajo. Se comienza con alcanos, alquenos, alquinos, nitroderivados, aloalcanos, o sea que tienen un halógeno, y así sucesivamente. Van a ir avanzando hasta llegar al ácido carboxílicos, que son los que tienen pues el mayor orden de prioridad. Muchos de estos nombres aún no los han visto, pero es importante de que ya vayan ubicando en donde van a ir de acuerdo a su prioridad. Ahora se estudiará la regla de Hooker. Esta regla funciona para determinar la aromaticidad. Para que un compuesto se considere aromático, debe cumplir las siguientes reglas. El compuesto debe ser cíclico y conjugado. Tiene que ser una molécula plana. Todos sus carbonos tienen que tener hibridación sp2. Debe cumplir la regla, que es 4n más 2, que va a ser igual al número de electrones pi deslocalizados, donde n tiene que ser igual al número entero desde 0, 1, 2, 3, etc. Lo que se busca con esta ecuación es encontrar el valor de n, que tiene que dar un número entero. Si llegase a dar una fracción, no podría considerarse el compuesto como aromático. Tendría que ser un alqueno conjugado, un alcano, un alquino, pero definitivamente no un compuesto aromático. Si aplicamos todas las reglas que acabo de mencionar a este compuesto de aquí, que es un ciclobutadieno, que tiene dos enlaces dobles, entonces primero vamos a ver si el compuesto es cíclico y conjugado. Si es cíclico y si es conjugado. Tiene dos enlaces dobles. Después es que todas las moléculas tienen que ser planas y la hibridación tiene que ser sp2, la de todos sus carbonos. Y si nos damos cuenta que también lo cumple, todos sus carbonos tienen hibridación sp2. Entonces, por último, uno tiene que ver
si cumple esta regla. Si 4 más n, si 4 por n más 2 es igual al número de electrones pi. Entonces, como les mencionaba antes, lo que uno busca es el valor de n. Porque por cada doble enlace se tienen 2 electrones pi. Entonces, en este caso tenemos 4 electrones pi de los 2 enlaces dobles. Y si lo aplicamos a la ecuación, nos va a dar que son, déjenme lo escribo, 4 menos 2 entre 4, despejando n. Y eso nos va a dar un medio. Y como les explicaba antes, el valor de n tiene que ser entero. Si nos da fracción, entonces el compuesto que estamos evaluando no es aromático, a pesar de que cumple pues con las otras reglas, porque si es una molécula simple, digo cíclica, y si es una geometría plana, si tiene en todos sus carbonos enlaces sp2, pero no cumple el valor de n de la regla de Hooker. Ahora, si evaluamos al benceno, que ya sabemos que es un aromático, y que tiene sus enlaces conjugados, primero se cumple la primera regla, es una molécula cíclica, su geometría es plana y tiene en todos sus carbonos enlaces sp2. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de n. Como por cada doble enlace tiene 2 electrones, aquí serían 6 menos 2 entre 4, que nos daría 1. Entonces así comprobamos efectivamente que el benceno es un aromático, según las reglas propuestas. Las propiedades físicas de los arenos o hidrocarburos aromáticos. Pues en general, los hidrocarburos aromáticos tienen un comportamiento muy similar, hablando en propiedades físicas, pues a los hidrocarburos alifáticos, que son alcanos, alquenos y alquinos. Son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares, son menos densos que el agua, sus puntos de ebullición aumentan conforme se incrementa su peso molecular, sus puntos de fusión no dependen únicamente del peso molecular, sino también de su estructura. Y eso se puede observar aquí en la tabla, sus bajos puntos de fusión, sus bajos puntos de ebullición también. Y esas son características propias pues de los hidrocarburos. Ahora vamos a estudiar las reacciones del benceno, que son por sustitución electrofílica aromática. En general, dependiendo con lo que reaccionen, se van a formar estos productos: una acilación, una alquilación, una hidroxilación, una sulfonación, una nitración, una halogenación. El mecanismo en general es el siguiente: es que un electrófilo reacciona con un anillo aromático y sustituye el hidrógeno. La reacción es característica para todos los aromáticos. Y al final se tienen productos de sustitución electrofílica aromática. Como uno puede observar aquí, pues se pierde este hidrógeno y uno de los elementos de reactivo electrofílico es quien viene al final de la reacción a sustituirlo.
Ahora se van a tratar las reacciones de sustitución electrofílica aromática y se va a comenzar con la bromación aromática. Como se les comentaba antes, los hidrocarburos aromáticos son muy estables y es por eso que, a diferencia de los alganos, necesitan un catalizador que sea capaz de poder hacer una especie más electrofílica de reactivo, y por eso se utiliza el bromuro de hierro 3. Y en sí lo que sucede es que la molécula polarizada de bromo ataca el anillo del benceno para producir un carbocatión no aromático intermediario, que es este. Entonces una base atrae al hidrógeno del carbocatión intermediario y se forma el producto de sustitución neutro al mover dos electrones del enlace carbono-hidrógeno para volver a formar el anillo aromático. Entonces, como pueden observar, aquí está la base que atrae el hidrógeno y después se forma el doble enlace que se había puesto roto y queda nada más el bromo que ha sustituido al hidrógeno que fue atraído en el carbocatión intermediario. Aquí se tienen otras dos sustituciones aromáticas muy importantes, que es la iodación y la cloración aromática. Entonces, en la cloración, que es esta primera reacción, se tiene el benceno. Y aquí está representado pues el hidrógeno en donde se va a hacer la sustitución, más cloro molecular con un catalizador que es el tricloruro de hierro. Bajo esas condiciones, con este catalizador se forman clorobencenos y se forma ácido clorhídrico. Todas las sustituciones se dan de igual forma, así como se dio la del bromo, así se da la del yodo y la del cloro. La siguiente reacción es la iodación. Aquí, al igual que en el caso del bromo, se necesita una especie más electrofílica para que pueda reaccionar con el benceno, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Se pierde un hidrógeno y se sustituye por un yodo. Ahora se tiene la nitración aromática. Para la nitración aromática se necesita tener el ion nitronio, que se obtiene por la protonación del ácido nítrico, en donde se da una pérdida de agua. Entonces, este es el ion nitronio, que es el que ataca al anillo de benceno para formar este carbocatión intermediario. Justo en este paso es donde se pierde el hidrógeno para formar un ion hidronio y la molécula de nitrobenceno. Este es pues la reacción más importante del nitrobenceno más agua en un rendimiento del 95%. Hay que aclarar que la temperatura para que se dé esta reacción tiene que ser de 30 a 40 centígrados. Ahora se va a ver la sulfonación aromática. Aquí lo que sucede es que los anillos aromáticos sufren sulfonación por la reacción con ácido sulfúrico. Ahora, utilizar ácido sulfúrico a veces no es
muy recomendable porque este método permite la reversibilidad, regresar a lo que uno tenía al principio, que eran los reactivos, porque el ácido se diluye por la presencia de agua producida. Entonces la manera de lograr un buen resultado es eliminando esa agua que se forma y utilizando ácido sulfúrico muy concentrado a altas temperaturas. Quiero que se fijen en el sustituyente, que ya perdió toda esta parte que voy a encerrar. Esto es lo que se pierde, que después esta parte de aquí, molécula, es la que se une a este carbono, soltando este hidrógeno que se une a este ion, formando el agua y el ácido benzensulfónico. Hay un método que quizás es mejor para hacer estas reacciones porque evita muchas complicaciones que usar trióxido de azufre en presencia de ácido sulfúrico. Entonces se genera el mismo compuesto, un ácido benzensulfónico, solo que en esta ocasión, gracias a este reactivo, la reacción es mucho más rápida y no tenemos ese pequeño inconveniente de que mi producto se puede volver a convertir en reactivo, porque aquí la reacción tiene un equilibrio que se desplaza hacia los productos. Continuando con las reacciones, se tiene la alquilación de anillos aromáticos y se da con la reacción de Friel-Crafts. Es una de las más importantes y es muy útil para la introducción de un grupo alquilo en el anillo de benceno. Entonces, los halogenuros de alquilo reaccionan con el benceno en presencia de cloruro de aluminio para producir alquilbencenos, que son estos. Pero resulta que este cloroterbutilo, que es un halogenuro de alquilo, por sí solo no es lo suficientemente electrofílico para reaccionar con la molécula del benceno, por lo que se necesita de un catalizador, que es un ácido de Lewis, para aumentar su carácter electrofílico y generar el producto de terbutilbenceno más el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Esta reacción tiene limitaciones, como es que los haluros aromáticos y los haluros vinílicos, que serían estos que voy a señalar, este es el haluro aromático y este sería el haluro vinílico, no reaccionan porque los carbocationes de arilo y de vinilo son muy altos en energías como para formarse bajo condiciones de Friel-Crafts. De ahí otra limitación que tiene es que si hay presente un sustituyente en el anillo de benceno, tiene un efecto muy grande en la reactividad subsecuente del anillo frente a una posterior sustitución electrofílica, y da como conclusión, como resultado, que no se da la reacción.
Otra limitante que se tiene es que es muy difícil detener la reacción después de una sola sustitución, porque una vez que el primer grupo alquilo está en el anillo, que sería este, se facilita una segunda reacción de sustitución, y esto se debe a que el grupo alquilo aumenta la reactividad en comparación al benceno no sustituido. Entonces, esta sería una primera y esta es una segunda. Para detener esta polialquilación es necesario usar grandes cantidades de benceno, tenerlo en exceso, para poder dejar de lado esta limitante. Ahora vamos a tratar la acilación de anillos aromáticos. Al igual que un anillo aromático se alquila por una relación con un cloruro de alquilo, se acila por la relación con un cloruro de acilo carboxílico. Entonces, en la siguiente reacción, en donde hay un cloruro de acetilo, que es pues uno de los reactivos, y el benceno, que está en presencia de tricloruro de aluminio, lo que sucede es lo siguiente: la mecánica. El mecanismo de esta reacción es que se rompe aquí el enlace entre el cloro y el hidrógeno, y en este espacio que queda pues libre es el que va a atacar a la cadena del benceno, y el hidrógeno suelto de esta cadena de benceno se va a unir a este cloro, formando ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, y al final nos va a quedar una acetofenona, un carbono con doble enlace, que es lo que estaba aquí, y un metil, más HCl. Entonces aquí en el ejemplo de aquí abajo se ve aquí la molécula de benceno, y este es cloruro de propanolio, y lo que sucede es exactamente igual. Se rompe el enlace de carbono con cloro, y esta cadena es la que se une al benceno, es la que ataca al anillo de benceno, y se forma un fenil, una propanona, más el cloruro de hidrógeno. Ahora se tratarán los efectos de los sustituyentes en anillos aromáticos sustituidos. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que pasaría si realizáramos una reacción que ya tiene un sustituyente, una reacción con un compuesto aromático que ya posee un sustituyente. Entonces, uno de los puntos que afecta es la reactividad del anillo aromático. Algunos sustituyentes, como es el alcohol, activan el anillo haciéndolo mucho más reactivo que el benceno original, que era cuando no tenía sustituyentes. Y otros, por otro lado, como estamos hablando aquí del nitro, lo desactivan, ocasionando que sea menos reactivo que el benceno original. Entonces tenemos aquí un ejemplo que es la nitración. Y se observa que un sustituyente OH pues hace 1000 veces más reactivo, porque la línea va aquí de menor a mayor, 1000 veces más
reactivo al benceno, mientras que este sustituyente, lo vamos a señalar, lo hace 10 millones de veces menos reactivo. Entonces es algo que depende de los sustituyentes que tenga el benceno y también del tipo de reacción que se va a realizar. Otro punto a considerar es que la sustitución de los bencenos afecta la orientación de la reacción y con frecuencia a los tres productos disustituidos que son orto, meta y para, y que no se logran formar en cantidades iguales. Por ello, la naturaleza del segundo sustituyente determina la posición de la segunda sustitución. Y aquí se muestra cómo hay pues unos grupos de sustituyentes que tienen como más disposición a ser desactivadores orientadores meta, a ser desactivadores orientadores orto y para, a ser activadores orientadores orto y para. Entonces, si observan el esquema, se puede notar cómo se va de menor a mayor y que los que tienen más reactividad que sobrepasa la molécula original de benceno son los activadores orientadores orto y para. Ahora se va a tratar la reactividad y la orientación en las sustituciones electrofílicas aromáticas, que son controladas por una interacción de los efectos inductivos y los efectos de resonancia. Entonces, ¿qué es el efecto inductivo? Es la atracción o la donación de electrones a través de un enlace sigma debido a la electronegatividad. Entonces, aquí se puede observar en este compuesto cómo el nitrógeno, que está unido a un triple enlace con el carbono, comienza a atraer elementos electronegativos, que son los oxígenos, y se rompe el triple enlace. También aquí está representado cómo es que esta esta atracción en este caso se realiza mediante el enlace sigma, y esta que es una donación intuitiva de electrones que también se realiza mediante el enlace sigma. Luego se tiene lo que es el efecto de resonancia, que es la atracción o la donación de electrones a través de un enlace pi, debido al traslape de un orbital p en el sustituyente con un orbital p en el anillo aromático. Entonces se tienen aquí estos compuestos donde se observa el grupo con resonancia atractora de electrones. Entonces aquí el movimiento de electrones se da entre el sustituyente y el benceno. No está atrayendo otros elementos de afuera del ambiente al compuesto, sino que todo se hace pues entre el mismo sistema. Y el siguiente es un grupo con resonancia donadora de electrones, que aquí está el ion OH cargado negativamente, así que le dona hacia el mismo benceno los electrones para él quedar positivo. En este esquema de aquí se busca representar qué es lo que hace un activador o un desactivador. Entonces, la característica común de los grupos activadores es que donan electrones,
Entonces aquí estarían pues representados por esta Y en color rosado. Donan electrones al anillo, entonces lo hacen más rico de electrones y estabilizan el carbocatión intermediario, disminuyendo la energía de activación de su formación. Hay algunos grupos como el hidroxilo y el amino que son activadores que tienen un efecto bastante grande de resonancia donador que supera el débil efecto inductivo atractor de los electrones. Otro caso es que los grupos alquilo son activadores debido a su efecto inductivo donador de electrones. Pero por el contrario tenemos aquí en este otro lado representado por esta Y de color azul están los desactivadores, que son los que atraen electrones del anillo, por lo que hacen al anillo más pobre y lo desestabilizan para que cuando esté el carbón intermediario incrementan su energía de activación para su formación. Algunos ejemplos de esta clase de grupos son el carbonilo, ciano y nitro, que son desactivadores debido a su energía de activación para su formación. Entonces, como decía, son desactivadores debido a sus efectos inductivos y de resonancia atractores de electrones. Los halógenos son desactivadores debido a que su poderoso efecto inductivo atractor de electrones supera su débil efecto de resonancia donador. ¿A qué se debe la regioselectividad de la sustitución? Por ejemplo, primero vamos a evaluar el grupo metilo, que es activador y orientador para las posiciones orto y para. Tenemos el compuesto tolueno reaccionando con ácido nítrico en presencia de anhídrido acético. Entonces, él tiene tres posibilidades de posición, el orto, meta y para, pero las que tienen más rendimiento son orto y para. Eso significa que al reaccionar estos son los productos que va a dar en mayor cantidad y que del metanitrotolueno en realidad va a dar casi nada, 3% de rendimiento comparado con todo lo que tienen los demás, no se va a notar. Y después está el trifluorometilbenceno, que reacciona con ácido nítrico también en presencia de ácido sulfúrico. Y este también genera las tres posiciones. Y las que tienen un mayor rendimiento es meta. De hecho, tiene el 91% de rendimiento. Y la posición orto y para son muy bajas. Y a eso es lo que se debe la regioselectividad de la sustitución. Ahora se va a tratar la nomenclatura de los hidrocarburos policíclicos. Como se los comentaba yo al principio, estos son policíclicos con anillo fusionado. Está el más sencillo, que es el naftaleno, hay antraceno, fenantreno, hay naftaceno y pentaceno. Y estos nombres, a pesar de ser comunes, son oficialmente aceptados por la IUPAC y todos los compuestos que resulten de esto, que se puedan formar, van a ser derivados de estos 5. La nomenclatura común de los hidrocarburos aromáticos policíclicos con anillo fusionado.
La nomenclatura común hace uso de las letras griegas alfa y beta. Y estas posiciones ya están determinadas, así es como se tienen que nombrar. Y como ustedes observan, el carbono que está aquí, estos dos carbonos, no se nombran los que están en la unión de los dos anillos de benceno. Entonces, haciendo el ejemplo con este compuesto, tendríamos la posición alfa, la posición alfa, la posición alfa, la posición alfa y los laterales que son beta. Entonces, de acuerdo a eso, la posición en donde está el cloro es esta. Y de esa manera es como queda alfa, cloro, naftaleno. ¿Por qué? Porque el naftaleno es el nombre de nuestra cadena principal, que es la que tiene la mayor cantidad de carbonos. Y esta regla solo aplica si se tiene un único sustituyente. Esta es la parte que más interesa. Ahora vamos a estudiar la nomenclatura IUPAC de los hidrocarburos aromáticos policíclicos con anillos de benceno fusionados. Entonces aquí la numeración es fija y estos tres compuestos son los más comunes: el naftaleno, el antraceno y el fenantreno. Siempre se comienza desde el lado derecho. Por ejemplo, en el naftaleno, aquí es 1, 2, 3, 4, no se cuentan los carbonos que forman la unión, 5, 6, 7, 8. Este es el antraceno, que son 3 anillos de benceno. También se comienza desde el lado derecho. No se cuentan las uniones, pero el anillo de en medio es diferente, porque aquí se comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El fenantreno, que también son 3 anillos de benceno, pero en una conformación diferente, también comienza desde el lado derecho y es 1, 2, 3, 4. Nos saltamos estos que no llevan numeración porque son los carbonos de las uniones, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora vamos a repasar las reglas de nomenclatura con este compuesto. Como observamos, es un fenantreno. Entonces, primero hay que contar nuestra cadena principal, que es esta. Y del ejemplo anterior, de este, nosotros ya sabemos que los de en medio son 9 y 10 y que siempre se tiene que comenzar desde la derecha. Entonces, comenzando desde la derecha, este 110, este sería 1, 2, 3, 4, se saltan los carbonos de las uniones, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahora solo nos queda pues darle un nombre a nuestro sustituyente, que son 1, 2, 3, 4. Es un butil. El nombre los quedaría 9 butil, fenantreno.
se va a estudiar la nomenclatura UPAC de los hidrocarburos policíclicos aromáticos con anillos de benceno no fusionados. Para numerar estas cadenas, lo primero que se tiene que buscar es el anillo de benceno que esté más sustituido, que en nuestro caso sería este, y la numeración quedaría como sigue. Este sería nuestro carbono número 1, porque este, que es el fenil, es nuestro sustituyente de prioridad. 2, 3, 4, 5 y 6. La nomenclatura para escribir los sustituyentes es por orden alfabético. Ponemos 1 fenil, 1 fenil, 1 fenil, 2 metil, 2 metil y por último el nombre de la cadena principal, benceno. Intentémoslo una vez más con este otro compuesto. Aquí es un poquito más claro ver que la cadena, el anillo de benceno más sustituido es este. Lo vamos a numerar y nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identificamos nuestros sustituyentes. Tenemos 2 poros y un fenil. Y lo escribimos de forma alfabética. Tendríamos 2, 4 dibromo, 2 y 4 dibromo, 1 fenil benceno, 1 fenil y benceno, que es el nombre de la cadena principal. Otra manera de nombrar a los bifenilos es mediante esta nueva nomenclatura. La numeración se comienza justo aquí en el enlace simple, que es el que une a los dos anillos de benceno. Y el primero que ustedes numeran, tiene... Y el segundo que ustedes van a numerar tiene estas plaquitas, que son los que le hacen la diferencia de una numeración con la otra. Entonces vamos a realizar este ejercicio como repaso y ponemos la numeración como se comienza desde el doble, desde la unión, en donde está el simple enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí se comienza con la otra numeración. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como está en la posición 2, es 2 cloro, el sustituyente, 4 metoxibifenilo. Este se puede nombrar de esta misma forma que ocupamos aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se le dio la vuelta a la numeración porque de este lado está mucho más cerca
el sustituyente. Y el nombre queda 4-clorobifenilo. Pero también existe otra manera y es que se va a considerar a este benceno como la cadena principal. Este cloro va a ser un sustituyente y este otro anillo de benceno también. Entonces, como está en la posición 1, 4, es para clorobifenil. Ahora se les va a hablar sobre los aromáticos en la medicina. Se tiene el paracetamol, esta molécula de acá. Es una acetamida, es un analgésico y antipirético. Es decir, ayudan a reducir la fiebre. Después se tiene el ibuprofeno, que es un ácido carboxílico. Es un analgésico y antiinflamatorio. Después se tiene el ácido acetilsalicílico, que es pues lo que comercialmente se conoce como aspirina. También es un ácido carboxílico, sirve como analgésico, como antiplaquetario, antiinflamatorio y es recomendado para la prevención de accidentes cerebrovasculares. También sirve para dolores moderados, dolores de cabeza, entre otras cosas. Pero digamos que eso es como lo más importante. Y por último se tiene el fenol. El fenol es un antiséptico y precursor del ácido acetilsalicílico. Se emplea en enjuagues bucales y en algunas pastillas para el dolor de garganta. Funciona como antiséptico. Eso sería todo por el tema de hidrocarburos aromáticos. Ahora, en esta clase se vio lo que fue su definición, cuál es su compuesto principal, que es el benceno, los diversos tipos de nomenclatura que tiene. Se vio la diversidad de reacciones y que siguen un mismo patrón, que es la sustitución. Se vio que a pesar de que el benceno es un compuesto con carbonos de hibridación sp2, tiene características muy diferentes a las de un alqueno. También se vio que según el tipo de sustituyente que tenga a reaccionar, es posible saber qué orientación va a tomar, si es orto, meta o para. También se vio el orden de reactividad y la regla de Huckel para determinar la aromaticidad de los compuestos. Así que con ese pequeño resumen de lo visto, yo me despido. Les deseo un lindo jueves.